José José se rió cuando el albañil le dijo que cantaba mejor que él. ¿Tú, un peón de obra?, le respondió con desprecio, sin saber que estaba a punto de recibir la lección más humillante de su vida. Era 1985. El príncipe de la canción estaba en la cima del mundo. Sus discos se vendían por millones. Su voz era adorada desde México hasta Argentina, y su ego había crecido tanto como su fama. Esa tarde, camino a una entrevista, su auto se descompuso frente a una construcción en las afueras de la Ciudad de México. Lo que comenzó como un simple contratiempo se convirtió en el momento que cambiaría para siempre la forma en que José José entendía la música. Mientras esperaba la grúa, escuchó algo que lo detuvo en seco. Alguien estaba cantando El Triste desde la obra, pero no era cualquier interpretación, era su canción, sí, pero sonaba diferente, más pura, más real. Se acercó y vio a un hombre de unos 40 años, con las manos llenas de cemento y la ropa empolvada, cantando mientras mezclaba concreto. Los otros trabajadores habían parado sus labores para escucharlo. Incluso el capataz sonreía. Cuando el albañil terminó, José José no pudo resistir la tentación de acercarse. «Oye, esa es mi canción», le dijo con una sonrisa condescendiente. El hombre se volteó, se quitó el casco y con una humildad que José José no había visto en años, respondió: «Sí, licenciado. Y con todo respeto, yo la canto mejor que usted». El silencio fue total. Los trabajadores miraron con horror, esperando la explosión. José José sonrió con esa sonrisa fría que reservaba para los periodistas impertinentes. «¿En serio?», preguntó con una calma peligrosa. «Pues demuéstralo, maestro». Lo que nadie sabía es que José José estaba a punto de descubrir algo que había perdido en el camino hacia la fama, el alma verdadera de la música. Para entender lo que pasó esa tarde, necesitas conocer al José José de 1985. Ya no era el joven humilde que cantaba en bares por unos pesos. Era una máquina de éxitos, un imperio musical con pies de barro. Sus días comenzaban a las 2 de la tarde. Desayunaba champán y terminaba las noches en estudios de grabación, rodeado de aduladores que le decían «maestro» a cada respiración. Había perdido la cuenta de cuántas veces había escuchado «eres el mejor cantante del mundo» en una sola semana, y él se lo creía. Esa mañana en el estudio había pasado algo que sus managers prefirieron olvidar. Un músico de sesión, un guitarrista flaco con aspecto de no haber comido en días, había sugerido tímidamente cambiar una nota en la nueva grabación. «Maestro, disculpe, pero esa nota podría sonar mejor si…». José José lo cortó en seco. «¿Perdón? ¿Tú me vas a enseñar a cantar?». El guitarrista bajó la cabeza. «No, maestro, solo pensé que…». «No te pago para que pienses, te pago para que toques lo que yo te diga». El silencio llenó el estudio. Los otros músicos intercambiaron miradas incómodas. El productor tosió nerviosamente, pero nadie dijo nada. Nadie se atrevía a contradecir al príncipe. El guitarrista empacó sus cosas en silencio y se fue. José José ni siquiera volteó a verlo. «Busquen otro», ordenó, como quien pide que cambien una bombilla fundida. Esto se había vuelto rutina. José José había despedido a 3 pianistas en 2 meses, todos por atreverse a sugerir mejoras. Su círculo se había reducido a un grupo de yes men que asentían a todo y le aseguraban que cada nota que salía de su garganta era oro puro. La ironía era cruel. Mientras más exitoso se volvía, más solo estaba. Mientras más le gritaban «te amo», las multitudes, menos capaz era de conectar con una sola persona real. Esa tarde, camino a otra entrevista donde le preguntarían las mismas cosas de siempre y él daría las mismas respuestas ensayadas, su auto se descompuso. El chofer se disculpó 1000 veces, como si hubiera traicionado a la patria. «No se preocupe, licenciado, ya viene la grúa, en 20 minutos estamos en camino». José José se bajó del auto molesto. Odiaba los imprevistos, odiaba que las cosas no salieran exactamente como él las planeaba, pero entonces escuchó algo que lo hizo detenerse. Una voz cantando su canción. Y por primera vez en años, José José sintió algo que había olvidado por completo: curiosidad genuina. La construcción era un caos de ruido y polvo, máquinas rugiendo, martillos golpeando, hombres gritándose instrucciones, pero por encima de todo ese estruendo una voz se alzaba limpia y clara, como si el mundo hubiera decidido hacer silencio solo para escucharla.
José José caminó hacia la reja, intrigado a pesar de sí mismo. No era frecuente que alguien cantara sus canciones con tanta, ¿cómo decirlo?, con tanta alma. El triste sonaba diferente en esa voz, más rota, más real, como si quien la cantaba realmente hubiera vivido cada palabra de dolor que José José había interpretado miles de veces sin pensar. Se asomó por entre los barrotes y vio al hombre, moreno, fornido, con las manos manchadas de cemento hasta las muñecas. Llevaba un casco amarillo abollado y una playera que había visto mejores días. Mientras cantaba, seguía trabajando, mezclando concreto con una pala, como si fuera lo más natural del mundo combinar trabajo físico con arte puro. Los otros trabajadores se habían detenido gradualmente. Uno por uno, habían dejado sus herramientas y se habían acercado. No lo hacían por compromiso o por quedar bien. Lo hacían porque esa voz los estaba tocando en algún lugar profundo que no sabían que tenían. Cuando el albañil terminó la canción, el silencio fue breve pero poderoso. Luego uno de los trabajadores gritó: «Órale, Manuel, cada vez cantas mejor». El hombre sonrió con timidez y siguió trabajando, como si no hubiera pasado nada extraordinario. José José se quedó ahí parado, sin saber muy bien qué sentir. ¿Había algo en esa interpretación que lo había incomodado? No, esa no era la palabra, lo había movido, y él ya no se movía con su propia música desde hacía mucho tiempo. «Oiga, señor», le gritó a Manuel desde la reja, «esa canción, ¿la conoce bien?». Manuel se acercó secándose las manos en la camisa. Cuando vio quién le hablaba, sus ojos se abrieron como platos. «Ay, Dios mío, usted es...». «José José», confirmó el cantante, con esa sonrisa profesional que había perfeccionado para los fans. «No lo puedo creer, licenciado, usted aquí». Manuel se quitó el casco rápidamente como si estuviera en una iglesia. «Perdóneme, no sabía que... Dios mío, mis hijas no me van a creer». «Tranquilo, tranquilo». José José levantó una mano magnánimo. «Te escuché cantar. No está mal». Los otros trabajadores se habían empezado a acercar. Uno de ellos reconoció al famoso cantante y en segundos se corrió la voz. «Es José José, el mismísimo José José». Pero Manuel no parecía estar prestando atención al revuelo. Miraba fijamente al cantante con una expresión extraña. No era la típica adoración ciega que José José estaba acostumbrado a ver. Era algo más evaluativo. «¿No está mal?», repitió Manuel lentamente. «Bueno, sí, tienes buen oído para la música». José José sonrió condescendientemente. «Aunque claro, cantar profesionalmente es otra cosa. Es un arte que requiere años de estudio, técnica, preparación». «Disculpe que lo interrumpa, licenciado», dijo Manuel con una calma que sorprendió a José José. «Pero yo no solo tengo buen oído». «Ah, no, no, yo canto mejor que usted». El mundo se detuvo. Los trabajadores se quedaron congelados. Alguien dejó caer una herramienta. El ruido metálico resonó como un disparo en el silencio súbito. José José parpadeó varias veces, seguro de haber escuchado mal. «¿Perdón?». «Con todo respeto, licenciado». Manuel se quitó los guantes de trabajo y los dobló cuidadosamente. «Yo canto mejor que usted». La sonrisa de José José se congeló en su cara. Los trabajadores intercambiaron miradas de pánico. Uno de ellos susurró: «Manuel, ¿te volviste loco?». Pero Manuel mantenía la mirada fija en José José. No había desafío en sus ojos, no había burla, solo una tranquilidad absoluta, la confianza de alguien que sabe algo que los demás no. José José sintió algo que no había experimentado en años, que alguien no se intimidaba ante él, que alguien no se deshacía en halagos, que alguien, un simple albañil, se atrevía a mirarlo como su igual. Y eso lo enfureció. «¿En serio?», preguntó con una calma peligrosa que sus músicos conocían bien. Era la calma que precedía a los despidos, a los gritos, a las humillaciones públicas. «Sí, licenciado». «Pues demuéstralo, maestro». Las palabras salieron cargadas de veneno. José José ya estaba planeando cómo iba a destruir la arrogancia de este hombre, cómo iba a ponerlo en su lugar, cómo iba a recordarle quién era el príncipe y quién era solo un peón. Lo que no sabía es que estaba a punto de descubrir qué tan lejos había caído de la gracia. José José entró a la obra como un emperador entrando a territorio conquistado. El guardia de seguridad, nervioso por tener a una celebridad en su sitio de trabajo, le abrió la reja de inmediato. «Pasen, pasen todos».
gritó José José a los trabajadores con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Quiero que todos escuchen esto. Su compañero Manuel aquí presente dice que canta mejor que José José. ¿Pueden creerlo? Manuel permanecía quieto en el centro del círculo que se había formado naturalmente. No parecía nervioso, no parecía emocionado, solo tranquilo. Eso molestó aún más a José José. Esperaba nervios, tartamudeos, disculpas, la reacción típica de alguien que se había metido en problemas más grandes de lo que podía manejar. ¿Sabes qué, Manuel?, dijo el cantante paseándose alrededor del albañil como un abogado en un juicio. Me da mucha curiosidad. ¿Dónde estudiaste música? En ningún lado, licenciado. ¿No? ¿Y dónde aprendiste técnica vocal? En ningún lado. ¿Clases particulares, tal vez? ¿Algún maestro reconocido? No, señor. José José se detuvo y fingió sorpresa exagerada. Ah, entonces eres un... ¿cómo le dicen? ¿Un talento natural? Supongo que sí. Qué interesante. José José se volteó hacia los trabajadores, que observaban la escena con creciente incomodidad. Muchachos, ¿ustedes sabían que tenían a un genio entre ustedes? Manuel aquí presente, que mezcla cemento por las mañanas, canta mejor que José José por las tardes. Algunos trabajadores rieron nerviosamente, otros miraban al suelo. El capataz había aparecido y observaba preocupado, claramente queriendo que toda la situación desapareciera. Dígame, maestro Manuel, continuó José José saboreando cada palabra como si fuera un postre. ¿Usted ha vendido millones de discos? No, licenciado. ¿Ha llenado el Palacio de los Deportes? No. ¿Ha cantado en el Festival de Viña del Mar frente a miles de personas? No, señor. ¿Ha grabado con orquestas sinfónicas? ¿Ha trabajado con los mejores productores del mundo? ¿Ha ganado premios internacionales? Manuel negó con la cabeza a cada pregunta. Entonces, perdóneme la curiosidad. José José se acercó más, invadiendo el espacio personal de Manuel. ¿En qué diablos se basa para decir que canta mejor que alguien que sí ha hecho todo eso? El círculo se había hecho más grande. Trabajadores de otros niveles de la construcción habían bajado al escuchar el alboroto. Algunos sacaban discretamente sus teléfonos, sintiendo que estaban presenciando algo que se volvería memorable, aunque aún no sabían si para bien o para mal. Manuel se tomó su tiempo para responder. Cuando lo hizo, su voz era calmada, sin un ápice de arrogancia. Licenciado, usted ha hecho todo eso y mucho más. Es usted un grande de la música, nadie puede negarlo, pero eso no cambia lo que yo escucho cuando usted canta ahora. ¿Y qué escuchas exactamente? La voz de José José había adquirido un tono peligrosamente suave. Técnica perfecta, voz imponente, pero... Manuel hizo una pausa, como si estuviera buscando las palabras correctas. Ya no hay corazón. El silencio que siguió fue ensordecedor. Algunos trabajadores intercambiaron miradas nerviosas. Uno susurró: «Ay, Manuel, ¿qué hiciste?». José José sintió como si lo hubieran abofeteado en público. Nadie, absolutamente nadie, le había hablado así en años. Su cara se puso roja. «¿Corazón?», repitió, y ahora su voz tenía un filo que cortaba. «¿Me estás dando clases de música a mí? ¿A mí? ¿Tú sabes quién soy yo?». «Sí, licenciado, sé quién es usted». «¿De verdad? Porque yo sé exactamente quién eres tú». José José caminó lentamente alrededor de Manuel, como un depredador estudiando a su presa. «Eres un albañil, un hombre que se parte la espalda 8 horas al día bajo el sol por un salario que yo gano en 5 minutos, cantando en el baño». Los trabajadores empezaron a moverse incómodos. El ambiente se estaba volviendo tóxico. «Un hombre que probablemente no terminó ni la secundaria», continuó José José, alzando la voz para asegurarse de que todos escucharan, «que vive en algún barrio de láminas en las afueras de la ciudad, que tiene que levantarse a las 5 de la mañana para llegar aquí en transporte público». Manuel no respondía, pero sus compañeros empezaron a molestarse. Uno de ellos murmuró: «Oiga, ya estuvo bueno». José José lo escuchó y se volteó hacia él como una víbora. «¿Perdón? ¿Dijiste algo?». El trabajador bajó la cabeza inmediatamente. «Eso pensé». José José regresó su atención a Manuel. Como decía, este hombre que viene a trabajo sucio y manchado, que huele a cemento y sudor, que probablemente tiene que pedir prestado para los útiles de sus hijos.
Oiga, la voz del capataz sonó tensa. Creo que ya es suficiente. ¿Suficiente? José José se volteó hacia él con los ojos brillando de malicia. Apenas estoy empezando. Su empleado aquí presente me desafió públicamente. Me dijo que no tengo corazón. ¿Ustedes creen que eso es aceptable? Nadie respondió. Y ahora, continuó José José gesticulando dramáticamente, este hombre que vive en la miseria, que no tiene educación, que no ha salido nunca de su pinche barrio, se atreve a decirle al príncipe de la canción que no sabe cantar con sentimiento. La palabra pinche cayó como una piedra en agua quieta. Varios trabajadores fruncieron el ceño. Esa era su realidad de la que se estaba burlando, su vida la que estaba despreciando. ¿Sabes cuál es tu problema, Manuel? José José sonrió con una crueldad que sus músicos conocían bien, que confundes cantar en la regadera con cantar de verdad, que confundes el aplauso de tus compañeros borrachos después del trabajo con reconocimiento real, que vives en una fantasía donde crees que porque puedes tararear mis canciones mientras cargas bultos de cemento, ya eres mi igual. Un trabajador joven se acercó al capataz. «Jefe, ¿no podemos parar esto?» El capataz negó con la cabeza, impotente. «Es José José, mijo. ¿Qué quieres que haga?» «Pero está humillando al compadre Manuel». «Lo sé, pero no podemos hacer nada». José José había escuchado el intercambio y sonrió aún más ampliamente. «Exacto, no pueden hacer nada, porque aquí el único que importa soy yo. El único que tiene poder soy yo. El único que puede decidir cómo termina esta historia soy yo». Se acercó más a Manuel, tanto que podía ver las gotas de sudor en su frente. ¿Y sabes por qué? Porque yo soy alguien y tú no eres nadie. Yo soy José José y tú eres... ¿Cómo te apellidas, por cierto? Hernández, murmuró Manuel. Claro, Hernández. Como medio México. José José soltó una carcajada cruel. Manuel Hernández, el albañil que creyó que podía competir con una leyenda. Se volteó hacia los trabajadores. Ustedes quieren escuchar a su compañero, ¿verdad? Después de todo, no todos los días tenemos la oportunidad de presenciar el debut de una nueva estrella. El gran Manuel Hernández va a demostrarle al mundo que un peón de obra puede superar a José José. Las risas fueron pocas y forzadas. La mayoría de los hombres ya no encontraban divertida la situación. Algunos habían empezado a dispersarse, incómodos con lo que estaban presenciando. «No, no, no». José José alzó la voz. «Nadie se va. Todos se quedan a escuchar al maestro. Es una orden». El poder en su voz era innegable. Los trabajadores se detuvieron. «Órale, Manuel», insistió José José con una sonrisa que no tenía nada de humana. «No seas tímido. Aquí tienes tu público, tu momento de gloria, tu oportunidad de demostrar que un nadie puede ser alguien por 5 minutos». Manuel finalmente habló, y su voz sonaba cansada. «No vine aquí a hacer un espectáculo, licenciado. Solo vine a trabajar». «Ah, no, ya es muy tarde para eso». José José se cruzó de brazos. «Ya dijiste que cantas mejor que José José. Ya me faltaste al respeto delante de todos estos hombres. Ahora demuéstralo o admite públicamente que eres un fanfarrón, un hablador, un... Ya basta». La voz de un trabajador mayor cortó el aire. Era un hombre de unos 60 años, con cicatrices en las manos y la cara curtida por décadas de trabajo duro. «Ya fue suficiente». José José se volteó hacia él con ojos flamígeros. «¿Perdón?» «Que ya fue suficiente. Manuel es buen hombre, no se merece esto. ¿Y quién eres tú para decirme lo que se merece o no?» El hombre mayor se irguió. «Soy Evaristo Gómez. Llevo 30 años en la construcción y 15 conociendo a Manuel. Es mejor persona que usted». El silencio se hizo más espeso. José José estaba siendo desafiado por segunda vez en un día, y esta vez por un hombre que claramente no se iba a intimidar. ¿Mejor persona que yo? José José se acercó a Evaristo. ¿Sabes cuánto dinero he donado a caridades? ¿Sabes cuántos hospitales he apoyado con mis conciertos? ¿Y sabe usted cuántas veces Manuel ha pagado medicinas para los hijos enfermos de sus compañeros? ¿Sabe cuántas veces ha trabajado doble turno para cubrir a alguien que tenía problemas en casa? José José parpadeó, momentáneamente descolocado. «La diferencia», continuó Evaristo, «es que Manuel lo hace sin cámaras, sin reporteros, sin que nadie se entere. Lo hace porque es buena persona. ¿Tú estabas de acuerdo con esto?» «Manuel».
susurró uno de los trabajadores más jóvenes. Mejor déjalo así, compadre. No vale la pena. No, dijo José José tajantemente, recuperando su compostura. El maestro Manuel tiene algo que demostrar. O ya se rajó, ya le dio miedo enfrentarse a la realidad. La palabra rajó resonó en el aire como un insulto. En esa cultura, en ese entorno, cuestionarle la valentía a un hombre era una provocación directa. Manuel suspiró profundamente, miró a sus compañeros, luego al suelo, luego al cielo. Finalmente, se quitó el casco completamente y se sacudió el polvo de la camisa. Está bien, licenciado, voy a cantar, pero después de esto, quiero que se vaya y no regrese jamás a molestar a mis compañeros. ¿Tus compañeros? José José soltó una carcajada genuinamente cruel. Manuel, ellos no son tus compañeros, son empleados, como tú. Todos ustedes son reemplazables, hay 100 hombres esperando afuera por sus trabajos. El albañil asintió lentamente, como si hubiera entendido algo más profundo que las palabras mismas. Tiene razón, licenciado. Todos somos reemplazables, usted también. La frase cayó como un rayo. José José sintió que algo se movía peligrosamente en su pecho. La diferencia, continuó Manuel, con una calma que contrastaba violentamente con la rabia creciente de José José, es que cuando yo sea reemplazado, alguien va a extrañar al hombre que era. Cuando usted sea reemplazado, solo van a extrañar los sonidos que hacía. Y entonces, sin más preámbulos, sin drama, sin preparación, Manuel comenzó a cantar. Y el mundo cambió para siempre. Manuel eligió el triste. No cualquier canción, no una melodía fácil o popular. Eligió la canción más difícil del repertorio de José José, la que requería técnica, control, alma y años de experiencia para cantarla sin hacer el ridículo. La canción que había hecho llorar a millones de personas. La canción que José José creía que solo él podía interpretar correctamente. Las primeras notas salieron suaves, casi susurradas. Manuel cerró los ojos y por un momento ya no era un albañil parado en medio de una construcción. Era simplemente un hombre cantando. Qué triste fue decirnos adiós. Su voz se alzó limpia, sin esfuerzo aparente, encontrando cada nota con una precisión que hizo que José José frunciera el ceño. Eso no era suerte de principiante, eso era técnica real. Cuando nos adorábamos más, pero había algo más. Algo que José José no había escuchado en años, ni siquiera en sus propias interpretaciones recientes. Manuel no estaba simplemente cantando las palabras, las estaba viviendo. Los trabajadores se habían quedado completamente inmóviles, el ruido de la construcción había cesado como por arte de magia, incluso las máquinas parecían haber guardado silencio por respeto, y hasta la golondrina emigró presagiando el final. José José sintió un escalofrío recorrer su espalda. Manuel estaba tomando libertades con la melodía, agregando inflexiones que él nunca había considerado, pero que sonaban correctas, como si esa fuera la forma en que la canción siempre debió haberse cantado, del amor que nos tenía. La voz de Manuel se quebró ligeramente en esa línea, pero no fue un error técnico, fue emoción pura. José José se dio cuenta, con una mezcla de fascinación y horror, que el hombre estaba llorando mientras cantaba, tan enloquecidos los dos. Y entonces José José lo entendió. Manuel no estaba interpretando la canción, Manuel estaba contando su propia historia. ¿Y de qué me vale ahora el saber que te adoré? La voz del albañil se alzó, poderosa y clara, alcanzando las notas altas con una facilidad que dejó a José José boquiabierto. No solo las alcanzaba, las dominaba, las poseía. Si no podré tenerte. José José miró alrededor del círculo. Los rostros de los trabajadores habían cambiado. Ya no eran hombres rudos viendo un espectáculo. Eran seres humanos siendo tocados por algo más grande que ellos mismos. Algunos tenían lágrimas en los ojos. Y ni modo que seas mía. Manuel abrió los ojos y, por un segundo, su mirada se cruzó con la de José José. En esos ojos no había triunfo, no había arrogancia, solo dolor. Un dolor tan profundo y tan real que José José tuvo que apartar la vista. Si mi destino me gritó que te adorara. La canción estaba llegando a su clímax, y Manuel no estaba perdiendo fuerza. Al contrario, cada nota sonaba más intensa, más desesperada, más verdadera. Para después quitarte de mí.
José José sintió algo que no había experimentado en años mientras escuchaba su propia música. Se le puso la piel de gallina. Sus manos empezaron a temblar ligeramente. Qué triste es vivir queriendo. Manuel estaba transformando la canción en algo completamente nuevo, algo más honesto, algo más devastador. Y no saber cómo olvidar. La voz se quebró completamente en la línea final, pero Manuel siguió cantando, su voz ronca por la emoción convertida en algo más hermoso que cualquier técnica perfecta. Cuando terminó, el silencio fue absoluto. Nadie aplaudió, nadie gritó, nadie se movió. Era como si todos hubieran presenciado algo sagrado. José José se quedó ahí parado, mirando a Manuel, sintiendo como si acabara de recibir una bofetada emocional. No era solo que el hombre cantara bien, era que había cantado con una honestidad brutal que José José había olvidado que existía. Manuel se secó los ojos con el dorso de la mano, dejando una línea limpia en su cara sucia. Miró a José José directamente. «Eso es corazón, licenciado». José José abrió la boca para responder, pero no salió ningún sonido. Por primera vez en años no tenía palabras. Uno de los trabajadores más jóvenes rompió el silencio. «Patrón», le susurró a José José, «¿usted puede cantar así?» La pregunta era inocente, sin malicia, pero golpeó a José José como un martillo. ¿Podía cantar así? ¿Cuándo había sido la última vez que había puesto su alma en una canción en lugar de simplemente ejecutarla técnicamente? ¿Cuándo había sido la última vez que había sentido algo real mientras cantaba? Manuel se agachó para recoger su casco. «Ya cumplí mi parte del trato, licenciado. Ahora, con su permiso, tengo trabajo que hacer». Se dio vuelta para alejarse, pero José José lo detuvo. «Espera». Su voz sonaba extraña, ronca, casi vulnerable. Manuel se volteó. «¿Cómo?» José José carraspeó tratando de recuperar algo de compostura. «¿Cómo aprendiste a cantar así?» Manuel lo miró por un largo momento antes de responder. «No aprendí, licenciado, solo recordé por qué lo hacía». Y con esa frase simple, devastadora, Manuel se alejó, dejando a José José parado en medio de un círculo de trabajadores que lo miraban con una expresión que nunca había visto antes. Ya no lo miraban como a un ídolo, lo miraban como a un hombre que acababa de darse cuenta de que había perdido algo muy importante. Y lo peor de todo era que José José sabía que tenían razón. José José se quedó parado ahí por lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos. Los trabajadores gradualmente regresaron a sus labores, pero el ambiente había cambiado. Había una quietud extraña, como si algo importante hubiera pasado y todos lo supieran. El capataz se acercó nerviosamente. «Señor José José, ¿está todo bien? ¿Necesita algo?» José José lo miró sin verlo realmente. «Ese hombre, Manuel, ¿cuánto tiempo lleva trabajando aquí?» «Como 3 años, señor. Es uno de nuestros mejores elementos, muy responsable, muy querido por todos». «¿Siempre canta así?» El capataz sonrió. «Todos los días. A veces, cuando el trabajo está pesado, él empieza a cantar y todos nos sentimos mejor. Es como... no sé cómo explicarlo, como si hiciera que el día fuera menos difícil». José José asintió lentamente. Algo dentro de él se estaba moviendo, algo que había estado dormido por mucho tiempo. ¿Dónde está ahora? Debe estar en el 6º piso haciendo mezcla. José José caminó hacia el elevador de construcción sin decir palabra. El capataz lo siguió preocupado. «Señor, tal vez no sea buena idea. Manuel es muy tranquilo, pero después de lo que pasó...» «Está bien», murmuró José José. «Solo quiero hablar con él». Encontró a Manuel exactamente donde el capataz había dicho. Estaba solo, mezclando cemento con movimientos rítmicos, tarareando suavemente una canción que José José no reconoció. Cuando lo vio llegar, Manuel no se detuvo. «Licenciado», dijo sin levantar la vista. «Manuel, yo...» José José se detuvo. ¿Cuándo había sido la última vez que había tenido que disculparse con alguien? ¿Cuándo había sido la última vez que había admitido estar equivocado? «Vine a pedirte una disculpa». Manuel dejó de trabajar y lo miró. «¿Por qué?» «Por cómo te traté allá abajo, por las cosas que dije, por...» José José buscó las palabras. «Por ser un idiota». Manuel se limpió las manos en un trapo. «Ya se le va a pasar, licenciado. La gente dice cosas cuando está molesta». «No», José José negó con la cabeza vigorosamente. «No se me va a pasar.
Y no lo dije porque estuviera molesto, lo dije porque... Hizo una pausa larga, porque tenías razón. El silencio se extendió entre ellos. ¿Puedo preguntarte algo, Manuel? Claro. ¿Cuándo fue la última vez que canté con el corazón? Manuel lo estudió cuidadosamente antes de responder. No lo sé, licenciado, tendría que haberlo escuchado. Hace años que no siento nada cuando canto mis propias canciones. Nada, es como si fuera un robot programado para hacer sonidos bonitos. ¿Y por qué cree que pasa eso? José José se sentó en una pila de ladrillos. Se veía más pequeño, más humano. Porque dejé de cantar para la gente y empecé a cantar para el aplauso. Dejé de cantar porque tenía algo que decir y empecé a cantar porque tenía que llenar conciertos. Miró a Manuel directamente. ¿Tú por qué cantas? Manuel sonrió por primera vez desde que se habían conocido. Por mi esposa. ¿Tu esposa? Se murió hace 2 años. Cáncer. La voz de Manuel se suavizó. Ella siempre me decía que tenía una voz bonita. Me pedía que le cantara cuando se sentía mal. Al final, era lo único que la calmaba. José José sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. Por eso canto todos los días, continuó Manuel, porque cuando canto, siento que ella todavía me escucha, que todavía estamos conectados. ¿Tú has tenido algo en tu vida que te conecte así con la música? Manuel, dijo José José con una voz que él mismo no reconoció. ¿Me podrías enseñar? ¿Enseñarle qué, licenciado? A recordar por qué empecé a cantar. Manuel lo miró por un largo momento. Luego lentamente asintió. Pero no va a ser fácil, licenciado. Va a tener que olvidarse de que es José José por un rato. ¿Y quién voy a ser? Solo un hombre que quiere aprender a cantar otra vez. José José extendió su mano. Enséñame, Manuel. Manuel se la estrechó, y por primera vez en años José José sintió que estaba haciendo una conexión real con otro ser humano. Una conexión que no tenía nada que ver con su fama, su dinero o su nombre. Una conexión basada simplemente en 2 hombres que amaban la música por razones que iban más allá del ego. Era el comienzo de algo que José José no sabía que necesitaba, su regreso a casa. Esa tarde cambió todo para José José, no inmediatamente. Los cambios profundos nunca suceden de un día para otro. Pero algo dentro de él se había movido. Algo que había estado dormido por años había despertado con el canto de Manuel. Durante las siguientes semanas, José José canceló entrevistas, pospuso grabaciones y se refugió en su casa. Sus managers estaban desesperados. ¿Qué le pasa al maestro?, susurraban en los pasillos de la disquera. Está actuando muy raro. Pero José José no estaba actuando raro. José José estaba recordando por qué había empezado a cantar a los 15 años en los bares de Clavería, recordando la primera vez que su voz había hecho llorar a una mujer, recordando cuando la música era su refugio, no su prisión. Regresó a la construcción una semana después. Manuel estaba ahí, trabajando como siempre, cantando suavemente mientras mezclaba cemento. Cuando vio a José José, no pareció sorprendido. «Vine a aprender», le dijo José José simplemente, y Manuel le enseñó. No técnica vocal, esa ya la tenía. Le enseñó algo más importante, le enseñó a conectar nuevamente con el porqué. Le contó sobre su esposa Elena, sobre cómo la música había sido su lenguaje de amor. Le mostró una foto arrugada que llevaba en la cartera, una mujer sonriente con ojos llenos de vida. Ella me decía que cuando yo cantaba, no importaba si desafinaba o si olvidaba la letra, le contó Manuel mientras descansaban durante el almuerzo. Lo que importaba era que cantaba para ella, no para nadie más. José José escuchó historias de los otros trabajadores. Evaristo, que cantaba canciones de cuna a sus nietos cuando los cuidaba los fines de semana. Roberto, que componía corridos sobre su pueblo natal. Cada uno tenía su propia relación con la música, pura y sin complicaciones. 3 meses después, José José lanzó un álbum diferente, sin orquestas pomposas, sin arreglos excesivos, solo él, un piano y su voz redescubierta. Los críticos no sabían qué pensar. Algunos lo llamaron un regreso a las raíces. Otros dijeron que había perdido su toque comercial, pero la gente lo entendió. Las ventas fueron menores que sus éxitos anteriores, pero las cartas que recibía eran diferentes. «Maestro», escribía una fan desde Guadalajara,
No sé qué le pasó, pero su nueva música me hace sentir como si me estuviera cantando directamente a mí. José José enmarcó esa carta. Manuel nunca dejó la construcción. José José le ofreció contratos, estudios de grabación, oportunidades que cambiarían su vida. Manuel las rechazó todas. Mi música no es para vender, licenciado, le explicó. Mi música es para Elena y para mis compañeros cuando el día está pesado. Eso es suficiente para mí. José José lo entendió. Por primera vez en años entendió que no toda la música tenía que ser pública, que no todo talento tenía que convertirse en producto. Años después, cuando los periodistas le preguntaban sobre su transformación artística, José José siempre contaba la misma historia, la historia de un albañil que le enseñó que el corazón no se compra, no se vende y no se puede fingir, la historia de cómo un hombre llamado Manuel Hernández le devolvió su alma a José José. Y cada vez que la contaba, su voz se quebraba un poco en la parte donde Manuel cantaba El Triste, porque había aprendido que las mejores canciones no son las que te hacen famoso, son las que te hacen humano.